los días de hoy, el mundo vive una verdadera esclavitud al pecado de la impureza. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar esas horribles tentaciones. El día de hoy te daremos 10 consejos prácticos para que los tengas en cuenta en tu lucha diaria contra la impureza. Acompáñenos hasta el final y aprenda de una vez por todas a cómo salir de ese vicio de la impureza. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico que hacemos los Heraldos desde aquí, desde El Salvador. Es una alegría estar una semana más con ustedes y el día de hoy nos encontramos con nuestro estimadísimo Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo, ¿cómo le va? Salve María, hermano Sebastián. Es una alegría poder estar aquí en este programa para hablar sobre un tema que consideramos de mucha importancia. Muchísima importancia, así es. Padre, vamos a entrar directo en el tema porque el tema es largo, tiene mucho para desarrollar y es importantísimo. ¿Usted se acuerda que cuando Nuestra Señora se aparece en Fátima, en la tercera aparición ella les muestra a los pastorcitos algo terrible, algo espantoso? Y los niños, Nuestra Señora abre las manos, salen unos rayos de luz y les muestra en el piso, les muestra el infierno. Algo espantoso. Los niños lo describen como algo horrible, que las almas se movían sin forma y eran atormentadas por los demonios. Y lo más grave era que decía la hermana Lucía, la vidente, de que eran miles y miles y miles de almas que caían en el infierno día a día, que eran como las hojas en el otoño o las chispas en un incendio. Y Nuestra Señora le decía a ella que el pecado que más llevaba almas al infierno era el pecado de la impureza. Esto ocurría en el año 1917. O sea, hace más de un siglo ya. Y la humanidad, pues, comparada en la época, la humanidad con lo que es hoy en día, pues es un convento el mundo, ¿no? Al lado de lo que es hoy. Y uno dice, bueno, si en los días de Nuestra Señora cuando se apareció, tanta gente se condenaba por ese pecado, en los días de hoy, ¿cuánta gente también, o muchísima más gente, se condenará por ese pecado? Ahora, está bien, es un pecado que directamente pues nos ataca todos los días, porque desde el más santo hasta el más pequeño, el demonio es un aguijón con el que quiere perder las almas. Y ya lo decía San Pablo también, se lo pedía a Nuestra Señora que le quitara ese aguijón de la carne, ¿no? Porque él era muy tentado. Y Nuestra Señora le decía que le bastaba su gracia para vencer esa batalla. Pero bueno, en los días de hoy, pues no somos ni San Pablo, ni santos, ni nada. Nos basta la gracia de Dios, pero también tenemos que armarnos para esta lucha contra el demonio, para vencer en ese combate de la pureza, para mantener la pureza. Y por eso el día de hoy queríamos hablar de este tema. Usted nos quiere dar 10 consejos prácticos para vencer la lucha contra la impureza, ¿no? Es eso lo que vamos a hablar el día de hoy, Padre. Sí, claro. Creo que sí. es súper importante y vale mucho la pena que lo vean hasta el final, que lo compartan y bueno, y sobre todo que lo pongan en práctica, que lo pongamos en práctica todos, porque es algo muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Sí. Perfecto, con mucho gusto. Bueno, San Alfonso María de Ligorio dice una cosa muy bonita que creo que se aplica aquí para nuestro programa, ¿no? Hay temas que son complicados de hablar. Nosotros, sinceramente, dudamos un poco si hacíamos este programa o no, porque siempre hablar de impureza, inclusive de las cosas que se hacen hoy en día, se ven hoy en día, palabras fuertes como la palabra, por ejemplo, pornografía, ¿no? ¿Cuánta gente está metida en ese pecado? Y ya solo hablar ese término ya es como que algo que se mancha, ¿no? Sí. Y San Alfonso dice, cuando él habla sobre todo el tema de la pureza, él dice, yo hablo porque tengo que hablar para ayudar a la gente. Pero
como que, no me acuerdo la expresión, pero como que él casi va de puntillas, así, o sea, él va tocando lo mínimo indispensable porque él sabe que es ese tema, la impureza es barro, es mancha, entonces solo hablarlo puede de alguna manera afectarnos si no tomamos cuidado, ¿no? Sí. Entonces decidimos hacer este programa especialmente para ayudar a tanta gente que está infelizmente metida en ese pecado, Sí, ¿no? Pecado de impureza de todo tipo, pero especialmente de alguna manera la adicción a la pornografía, ¿no? Sí. A cosas que están en el propio celular, que antiguamente como que no existía, ¿no? O sea, antiguamente no existía y hace 20 años no era tan fácil, claro, ¿no? Había que hacer un gran esfuerzo, digamos, alguien que se quería perder con la pornografía tendría que, en fin, recorrer un montón de mar y tierra, por así decirlo, para buscar esas cosas horribles, pero hoy en día está al alcance de la mano, del bolsillo. Inclusive de niños también, ¿no? De personas que los niños pueden entrar en internet sin querer y de repente comienzan a ver todas esas cosas y nace una adicción a ese pecado que es después muy difícil sacarlo, ¿no? Nosotros conocemos personas que realmente quieren salir del pecado y no consiguen. Sí. Están amarradas, están atadas. A algunos puede ser que les parezca un poco fuerte la miniatura que hemos colocado, ¿no? Y es también para asustar un poco, pero es que realmente una persona que entra en ese tema de impureza, de pornografía, el demonio la está sujetando, la está amarrando. Yo cuento una experiencia de un sacerdote que me contó, en un exorcismo, el demonio confesó porque estaba dentro de la persona. Y el demonio dijo, es porque él ve mucha pornografía. Él ve muchos pecados contra la impureza. Y eso, o tal vez en el propio site, como que le iba pidiendo pasos o algo así de entrar, y esas entradas iban dando permiso al demonio para dominarlo. Y eso hace con que, no es que cualquier persona que ve esas cosas ya está poseída, no es eso. Pero sí es verdad que el demonio lo está agarrando. Y es necesario fuertes consejos para quitar esas manos del demonio que los tiene asegurado por el cuello. Como que el demonio cada vez que la persona cae en eso, como que le va poniendo una vuelta más en la cadena y es más difícil soltarse cada vez. Y a veces la persona pues quiere salir, pero no consigue. O sale, se confiesa, después vuelve muy rápidamente. Es una lucha tremenda. No, y sobre todo, padre, para los jóvenes, niños jóvenes, que hoy día leí una noticia hace poco que se calcula que los niños están empezando a entrar en pornografía desde los 8 o 9 años, que es una barbaridad. Y si el joven no le pone un freno a eso, cuando es joven, la persona no va a salir después, va a ser muy difícil y va a llegar a viejo metido en ese vicio. Capaz ya con hijos, con nietos, y eso le va a afectar mucho en su vida. Así que es un tema muy serio y que hay que tocarlo, evidentemente, con la seriedad del caso, valga la redundancia. Y bueno, y pidiendo el auxilio de Nuestra Señora para que toque los corazones de las personas que están necesitando escuchar estos consejos y puedan ponerlos en práctica y salir cuanto antes de este vicio horrible, ¿no? Sí. Eso que usted mencionaba de la infancia, digamos, se compara a un árbol, ¿no? Han visto cuando uno planta un árbol que generalmente le coloca una varita así para que nazca recto, ¿no? Si él nace ya torcido porque no hay una varita, pues entonces después, al final, cuando ya sea mayor el árbol, va a estar súper mal, ¿no? Va a estar súper torcido. Entonces, este programa, pues intentaremos, de alguna manera, intentar ayudar a corregir, tal vez, personas que puedan estar ya siendo formados o papás que vean que sus hijos están ya entrando por ese camino, que ayuden a formarlos. Y también personas que, aunque ya son mayores, o sea, adultos, adolescentes, pero que el árbol ya se torció bastante, la Virgen puede colocar ese árbol recto y no va a pasar nada. O sea, para Dios no hay nada imposible. Claro. Eso lo dice clarísimamente. Bueno, lo sabemos y lo dice San Gabriel también a Nuestra Señora, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Bueno, si quiere comenzamos entonces con los consejos y vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda, a Nuestra Señora, que nos dé unos guantes, digamos, para entrar y una mascarilla para en esa basura que es la impureza, pues que no nos manchemos y que no haga manchar tampoco a nadie, ¿no? El primer consejo es algo que es muy importante, porque generalmente cuando la persona peca, ya lo vamos a decir. Mejor digo el consejo ya directo. Nunca pienses que estás solo. Todo el cielo y todo el infierno te están viendo. Generalmente cuando la persona peca de impureza, solo o hasta con alguien, digamos, pero lo mantiene un poco en el anonimato, o sea, lo hace a escondidas y piensa que nadie lo ve y que su papá no se va a enterar, o si la persona ya es adolescente o adulto, que nadie se va a enterar. Infelizmente hay grupos hoy en día hasta de WhatsApp
que sobre todo entre hombres se difunden esos vídeos y no hay esta barrera ya, o sea, lo hacen como que no hay esos escrúpulos. Pero generalmente una persona que es un poco más recta, que está queriendo salir del vídeo de la impureza, él siempre se evita pensar que no hay nadie viéndolo. Y si hay gente viéndolo, todo el cielo le está viendo. Claro. Dios le está viendo, la Virgen le está viendo, los santos le están viendo, los ángeles le están viendo, su ángel de la guarda, que a rigor estaría a su lado. Cuando una persona comete un pecado así, el ángel de la guarda se retira. El ángel de la guarda quita su mirada. El ángel de la guarda se aparta, porque no puede estar cerca de una persona que está manchada, una persona que es contra él, porque el ángel es puro. Y la persona cuando comete un pecado de impureza se vuelve impuro y el ángel se retira. Y los que les gusta venir son a los demonios. Y los demonios también, así como los ángeles se entristecen y se apartan, los demonios se quedan como que... por fin un tonto más, ¿no? La palabra es fuerte, en España no será tan fuerte, pero un idiota más, un imbécil más que cayó en nuestra arma y lo tenemos ahora agarrados con nuestras manos o con las cadenas que le hemos colocado, ¿no? Entonces, cuando uno va a pecar, si uno sabe, se da cuenta, siente, piensa, todo el cielo me está viendo. Claro. Todo el infierno me está viendo. Yo puedo dar una alegría al cielo o puedo dar una alegría al infierno. Si yo soy puro, el cielo se alegra. Si yo soy impuro, el infierno se alegra. Y digo más, no solo el cielo y el infierno te están viendo. Ese pecado que se está cometiendo o esa serie de pecados de adicción a ese pecado de impureza, de pornografía, de lo que sea, todo eso se va a mostrar a todo el mundo. Claro. En el día del juicio. En el día del juicio final, cuando llegue Dios para juzgar a vivos y muertos, como rezamos en el credo, Dios va a mostrar una especie de película, digamos. Va a iluminar las conciencias. Ajá. Claro, no sé si explícitamente lo que pasó, pero porque si no se vuelve eso hay un... Sí, es un misterio, Es ¿no? un misterio, pero como es una luz que Dios da. Iluminación de las conciencias. Una iluminación de las conciencias, sí. Y Dios en el fondo va a mostrar a todos lo que hicimos todos. Exactamente. Y la persona no va a ver secretos. Claro. Y cada uno va a saber exactamente lo que era cada uno, ¿no? Uh-huh. Dicen algunos santos, digamos, como una cláusula aquí, Santo Tomás inclusive apoya esa tesis, que con excepción, o sea, Dios va a mostrar todos los pecados, con excepción de aquellos que la persona confesó. Y ese silencio que el sacerdote guarda, que no dice nada a nadie, ese silencio es un signo, una señal, un símbolo del secreto que Dios va a hacer en el día del juicio. O sea, puede ser que el demonio lo diga. Este aquí pecó durante 3 años de pornografía. Sí, y Dios se va a callar y va a decir no. Hay como que 2 corrientes fuertes. La de San Buenaventura, que él sí dice que se va a revelar todo y que todo el mundo se va a enterar de todo lo que las personas hicieron, los pecados que cometieron. Y Santo Tomás, como usted bien explica, dice que los pecados confesados, Dios como que se los olvida. Se los olvida. Claro, porque dice él, rebatiendo la tesis de San Buenaventura, de que eso sería como una especie de gaudio para el demonio. Uh-huh. Que el demonio por lo menos, bueno, él se salvó, pero yo lo hice caer. Y, claro, pero con la confesión Dios se olvidó. Uh-huh. ¿Qué es lo que en realidad pasa con la confesión? Sí. Dios se olvida. Sí. O sea, absolutamente claro. Dios no es que se pueda olvidar porque es todopoderoso. Humanizando, digamos. Humanizando, pero es que Dios no lo tiene en cuenta. Ajá, Dios es como si se hubiese olvidado completamente. Si alguien le dice, este aquí pecó, para Dios no pecó. Exactamente. Qué misericordia el sacramento de la confesión, ¿no? Así es. Bueno, padre, interesante eso. Entonces, primero siempre ponerse en la presencia de Dios y saber que eso que dice el demonio, nadie te está viendo. Uh-huh. Mentira. Sí. El cielo y el infierno lo están viendo. Así como hay casas, o sea, aquí por ejemplo tenemos cámaras, ¿no? Sí. Para saber lo que pasa. ¿No? Imagínese que en su baño, en su cuarto, en su casa, siempre va a haber una cámara que le está viendo. En el momento online, en el cielo, en el infierno, y un vídeo posterior después, en el día del juicio, ¿no? Bueno, segundo consejo es, si realmente amas a Dios, piensa en cuánto lo ofendes. Ten una estampita o un crucifijo siempre a mano. Claro, porque el demonio nos hace olvidar cuánto Dios se ofende cuando lo hacemos pecar. Es un pecadito más, es una vista de nada, es un acto que la persona comete. Es pasajero, es rápido. Cada pecado tiene un peso. Dice Santo Tomás que un pecado mortal nos merece el infierno ya. Uh-huh. O sea, por justicia divina, si una persona ve pornografía, por ejemplo, él merecería que Dios lo castigase en ese momento, abriéndole la tierra y lanzándolo al infierno. Eso es lo que sería justo desde el punto de vista divino. Y Dios tiene misericordia y sabe esperar el momento, porque muchas veces la persona se va a confesar. Pero ¿por qué Dios quiere condenar? ¿O por qué Dios, mejor dicho, condena ese pecado y es tan serio? Porque es una ofensa muy grave a nuestro Señor.
varias revelaciones. A Santa Brígida, por ejemplo, tuvimos un programa sobre ella, sobre las 15 oraciones de Santa Brígida. Pero nuestro Señor a ella y a muchos otros santos les revelaba que lo que más le dolió en su pasión no eran los sufrimientos físicos, la flagelación de Él, la crucifixión. Era sobre todo el pecado que estaban cometiendo y los pecados futuros. Nuestro Señor ya sufrió por todos los pecados futuros. Y si nosotros cuando pecamos tenemos que imaginarnos que un pecado que yo cometo es como si estuviese flagelando a nuestro Señor. Como decía el hermano Armando una vez en una charla, es como si yo cogiese un pedazo de carne que le salió a nuestro Señor, porque se acuerda que un tipo de los azotes de las varas de la flagelación eran unos garfios así, que le arrancaban la carne y se caía al suelo. Y decía el hermano Armando, me impactó mucho, que es como si yo estuviese cogiendo un pedazo de carne y se lo tirase a la cara a nuestro Señor y le dijese a Jesús, tu carne no me importa. O sea, tú moriste por mí, pero no me importa. Sí. Y es muy fuerte eso. Yo también escuché un ejemplo similar en otro retiro que lo daba un sacerdote en Brasil. Y él decía, un pecado que uno comete también hacía la composición del lugar de la flagelación. Y es como que nuestro Señor agarrase ese pedazo de carne que acaba de caer con el latigazo y se lo entrega a usted y le dice, este es por el último pecado que cometiste. Imagínese. Y claro, queda uno así. Y es muy interesante eso que usted dice, pensar cómo nuestro Señor está sufriendo y lo que sufrió por este pecado, que en principio es un pecadito y que nadie lo está viendo además, claro. Y que no es más, no, después voy y después lo vamos a hablar después de eso. Sí. Después me confieso y no pasa nada. Sí. No es así, es serio, es bien serio esto. ¿Se acuerda de esa historia del monje que estaba en una decadencia tan grande, ¿no? Un monje que infelizmente eso puede pasar hasta en la vida religiosa también, ¿no? Que un monje estaba fatal en la vida espiritual. Ajá. Y en la época no existían estos recursos de pornografía, de internet y todo eso. Entonces, su proceso de decadencia llegó a tal grado que él saltaba el muro del convento para irse a pecar en materia de impureza. Solo que para conseguir saltar el muro que era alto, él se apoyaba en una imagen de nuestro Señor crucificado y él se apoyaba él pisaba en el hombro de Jesús para saltar en el muro, ¿no? Para saltar el muro. Y una vez, otra vez, hasta que llegó un momento, un día, él fue a pecar y cuando colocó el pie en el hombro de nuestro Señor, él sintió una mano así, en el pie. Y él miró para abajo y vio la mano de nuestro Señor. Nuestro Señor había salido, se había quitado una mano, le había asegurado el pie y escuchó la voz de Jesús, de nuestro Señor, que le decía, hijo mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a pecar? Como que no ves que me estás ofendiendo, me estás crucificando nuevamente. Y al final, pues, después acabó convirtiéndose en hombre, ¿no? Sí, él en el momento le respondió, hasta que vuelva, Señor, y se fue. Yo me acuerdo de la historia, eso fue en Ecuador, y él regresando al convento, ya completamente borracho, después de haber hecho cosas que no debía, él ve la imagen de un entierro, que van llevando un ataúd, varios monjes, y él dice, ¿a quién se murió? Y cuando ve quién va en el ataúd, era él mismo. Qué bárbaro. Y él ahí se da cuenta de que nuestro Señor le está diciendo que cuidado porque usted se muere en cualquier momento, ¿ah? Claro. Y ahí él se convierte con esa visión que tuvo. El padre Almeida, es famosa la historia ahí en Ecuador, en Quito. Bien interesante. Pero eso para ver cuándo Jesús se queda triste, ¿no? Sí. Por eso es bueno, nosotros siempre tenemos, digamos, un libro de oraciones, por ejemplo, en el cual uno tenga una estampita, no sé. Por ejemplo, aquí es una imagen de... Bueno, es la patrona de mi ciudad, de Cartagena, la Virgen de la Caridad. Pero es Nuestra Señora sufriendo con Jesús muerto en su regazo. Uno la ve y cuando se siente tentaciones de impureza, coja una imagen, coja una estampita, tenga un crucifijo cerca, o crucifijo del rosario mismo, que usted lo tenga siempre y dice, Jesús, por ti no voy a pecar, aunque el cuerpo me lo va a pedir, o sea, aunque yo tengo ganas de hacerlo, pero por tu amor no quiero pecar. Y eso ayuda mucho. Entonces ese consejo es que tenga alguna imagen de nuestro Señor o de la Virgen también dolorosa cerca para que le dé fuerzas a no pecar. O imaginárselo a Jesús a su lado y como que triste por lo que está pasando, ¿no? Bueno, saltamos al... Jesús con el pedazo de carne. Con el pedazo de carne. Devolviéndoselo. Cuando uno entra en su cuarto y dice, voy a pecar de impureza, imagínese a Jesús con el pedazo de carne diciendo, esto es tu pecado, tu último pecado. Bueno, pasamos al tercer punto. Es un poco fuerte, ¿lo decimos o no? Dele, sí. Claro, padre. El tercer consejo es, ¿quieres hacer compañía a Satanás en el infierno? Pues entonces no te arriesgues. No sabes cuándo morirás. Claro. Más o menos lo que comentábamos ahorita. Exactamente, porque
uno sabe que cometió un pecado de impureza y eso está en la Biblia. Nuestro Señor dice claramente que los impuros no heredarán el reino de los cielos. San Pablo también lo dice. Pecado de impureza lleva al infierno. Ahora, esa tendencia a pensar que uno dice, no, yo peco y después me confieso. Seguro que usted va a tener tiempo de confesarse. Te vas a arriesgar, aunque sea un día o 2 días. Mañana me confieso. ¿Será que llega un mañana? Puede ser que no llegue, ¿no? Hay varios casos de historias de santos. El otro día me mandaba una historia de San Juan Bosco. Tal vez después usted pueda contar otra también de San Juan Bosco. Pero de un niño, se llamaba Carlitos, el niño. Y él cogió una enfermedad. Los médicos fueron... Era un niño que estaba en el oratorio de San Juan Bosco, ¿no? Estaba a los cuidados de San Juan Bosco, solo que San Juan Bosco estaba en otro lugar, estaba un poco lejos. Y el niño se enfermó. Los médicos fueron a ver cómo era la enfermedad y vieron que era gravísimo. Y se dieron cuenta que faltaban horas para que se muriese. Y ahí le ofrecieron una confesión. El niño se confesó, pero él pidió que confesase con San Juan Bosco porque le tenía mucha más cercanía. Pero San Juan Bosco fue avisado, pero no podía en el momento, estaba lejos. Y ahí dijeron, bueno, hay otro padre, vale, me confieso con el otro padre. Vino el otro padre, se confesó, solo que tenía un pecado mortal que tenía vergüenza de decirlo, porque no era San Juan Bosco. Y no lo dijo. Y poco tiempo después se murió, entre comillas, confesado, pero en realidad murió en pecado porque no dijo sus pecados. Una confesión sacrílega. Fue una confesión sacrílega, peor todavía. Y él se murió. Y ya estaba amarillo así. Y de repente San Juan Bosco a distancia escucha una voz, lo siente y dice, vaya cuanto antes a atender a Carlitos, que si no se va a condenar al infierno. Y él fue, San Juan Bosco fue hasta el lugar donde estaba el niño, entró en la sala, pidió que todo el mundo se saliese de la sala, le cogió de la mano a Carlitos y le dijo, Carlitos, levántate. Él se levantó, se puso... Lo resucitó. Lo resucitó, claro. Se sentó y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué has visto? Dijo, yo vi un montón de demonios queriendo llevarme al infierno porque decían que yo era su propiedad, que yo era de ellos ya. Y estaba súper asustado. Y dice, pero no será porque te falta algún pecado por confesar. Y dice, sí, padre, no confieso un pecado grave, entonces confiesa. Y San Juan Bosco lo atendió, se lo confesó, le perdonó todos los pecados, mandó a entrar a la gente se llevó un susto porque estaba sentado, y vean qué curioso cómo eran otros tiempos, ¿no? San Juan Bosco le pregunta delante de todos, ahora Carlitos que estás vivo, ¿tú prefieres morir ahora o prefieres volver a la vida y resucitar, o sea, continuar? Y Carlitos le dijo, yo prefiero morir porque ya estoy perdonado, ya estoy en paz, ya estoy con el cielo garantizado, claro. ¿No? Y dice, entonces se ha hecho como tú quieres. Le dio la bendición y ahí Carlitos colocó las manos así, se hizo la señal de la cruz con la bendición, juntó las manos y se cayó, se acostó y se murió. Sí, muy relacionado con eso, tengo este libro aquí del padre Rabasi, bien interesante, que habla sobre la pureza según San Juan Bosco y cuenta varios sueños también de San Juan Bosco relacionados con eso. Y es bien interesante, hay unas conferencias, sermones en los que toca el tema. Él a las tantas cuenta un sueño en que San Juan Bosco va al infierno, ¿no? Lo llevan al infierno para... Dios quiso mostrarle el cielo, el infierno, el purgatorio. Y al inicio San Juan Bosco se resiste. Y dice, no, yo no quiero entrar ahí, ¿por qué? No sé qué. Y quien lo estaba guiando, que era su ángel de la guarda, le dice, si entras ahí, va a ser muy bueno para tus muchachos, porque vas a ayudar a salvar a muchos. Y ahí San Juan Bosco, a pesar del rechazo, la repulsa que tenía al infierno, evidentemente, él dice, bueno, si es para salvar a mis niños, hago lo que sea. Entra y él empieza a ver varios niños de su oratorio, del presente que estaban ahí y del futuro. Y San Juan Bosco pregunta, ¿pero por qué están ellos acá? Si ellos normalmente pues se confiesan y todo. Y el ángel de la guarda le contestó, porque ellos ocultan pecados contra la pureza por vergüenza. Les da vergüenza confesar esos pecados. Y a mucha gente le pasa eso, padre. Mucha gente dice, no, yo me voy a confesar, pero no, ¿qué va a pensar el padre de mí si le cuento esas cosas? Y se confiesa de todo, menos de los pecados contra el 6º mandamiento, el 9º mandamiento. Y eso es más grave, es un pecado mucho más grave. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Usted está agregando un pecado más a su futura condenación. Porque si usted no se arrepiente a tiempo y no confiesa todo o sea, con dolor, etcétera, deseo de no volver a cometerlo, pero usted, con el Padre no puede tener vergüenza y tiene que decirle lo que ha hecho para que pueda recibir el perdón de todos sus pecados. Y aquí Don Bosco
pudo ver eso. Y él después, cuando se levantó del sueño, advirtió a los niños y hizo unas buenas noches hablando sobre eso, la importancia de confesar esos pecados, que aunque den vergüenza, hay que manifestárselos al Padre, ¿no? Es bien interesante. ¿Se acuerda de ese niño también de San Juan Bosco? Es que San Juan Bosco coge mucho en esa parte. Y eso que no es la época de hoy en día, que era tanta facilidad para el pecado, pero ya el demonio queriendo llevar a los niños por ese lado de impureza. Pero que había un niño también que cometió un pecado mortal de impureza y él se fue a dormir. Y San Juan Bosco siempre les había dicho que nunca te vayas a dormir con un pecado mortal. Siempre estar en gracia, y si por acaso tiene la desgracia de cometer un pecado mortal, en el propio día, si se puede, confesarse, ¿no? Claro. Y ahí ese niño cometió un pecado mortal, se fue a dormir y cuando estaba intentando coger el sueño, nada, no conseguía dormir, ¿no? Y una voz que le decía, confiésate, 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 no sabes qué va a pasar mañana, confiésate. Y otra voz del demonio, digamos, que le decía, no te preocupes, vas a molestar a San Juan Bosco. Don Bosco está cansado, está todo el día estuvo ocupadísimo, lo vas a ir a molestar, mañana te confiesas. Exacto. Y ahí, al final, el niño, por una gracia de Dios, hizo caso al ángel de la guarda y se levantó y dice, no, yo me voy a confesar. Y cuando fue a buscar a San Juan Bosco, pasó por todos los pasillos, los corredores que tenía que pasar, tocó en la puerta de San Juan Bosco, y cuando San Juan Bosco abrió, estaba él ya con la estola colocada para atenderlo en confesión. Y le dijo algo así, San Juan Bosco, no recuerdo bien, tal vez usted lo sepa mejor, pero le dijo como que te estaba esperando, ¿no? Puedes entrar, que te estaba esperando. Y ahí el niño se confesó, dijo todo, claro, se confesó súper bien. Ahora puedes descansar tranquilo. Se fue a dormir, durmió. Cuando amaneció, o sea, cuando surgió un nuevo día, cuando todo el mundo se despertó, vieron que el niño no aparecía con todos. Fueron a ver en el cuarto y el niño estaba muerto. Durmió el sueño de los justos. Sí. Imagínese si no se hubiese confesado. Ese niño estaría en el infierno. Sí, y por haberse confesado en el propio día, pues se ganó el cielo. Se ganó el cielo. Pero claro, uno no sabe si va a tener una oportunidad. O inclusive en el propio día. Nosotros estamos en un país con temblorcitos o con terremotos del pasado también. Ojalá que no pase nada. Pero uno no sabe si puede venir un terremoto, si me puede matar hoy por la tarde, si me da un derrame en la cabeza. Puede pasar cualquier cosa. Uno se va a arriesgar a ir al infierno por tener un placer efímero, pasajero y frustrante además, porque las personas impuras son las más tristes de todas, ¿no? Bueno, no sé si... Vale, hacemos la pausa. Hacemos la pausa porque ya se nos fue la primera parte del programa, pero está bien interesante. Vimos solo 3 puntos, faltan 7, así que a la vuelta vamos directo con los otros puntos de cómo vencer esta lucha contra la impureza. No se muevan, ya regresamos. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos hablando, el Padre nos está dando, mejor dicho, 10 consejos prácticos para nosotros poder vencer la lucha contra la impureza. Ya vimos los primeros 3 en la primera parte y ahorita vamos a continuar, Padre, a ver si alcanzamos hasta el final dar todos los consejos. Bueno, entonces el cuarto consejo lo hemos expresado, lo hemos colocado así. Cuidado con el ocio y con las ocasiones próximas. Son las mejores armas del demonio para hacerte caer. Importantísimo. Importantísimo. Tal vez algunos no tengan claro exactamente lo que es el ocio. El ocio es el no hacer nada, el estar libre. Por eso San Juan Bosco decía también, ¿no? Feria y miseria. O sea, las vacaciones son miserias. Porque una persona ya se siente como que libre, no tiene responsabilidades, no tiene algo para hacer. Entonces, es en el ocio donde el demonio más trabaja para hacerte caer. Si uno va a ver cuando la persona peca, generalmente no es cuando tiene mucho trabajo, cuando está atareado de trabajo o de, no sé, de cosas para hacer en la casa. Es siempre cuando uno se siente, un relax así. Yo puedo estar tranquilo, no hace falta trabajar. Ahí es el demonio cuando comienza a sugerir. Claro, porque si uno no tiene tiempo para pecar, porque está sin ocio, pues el demonio no le va a tentar, porque no hay tiempo, tiene que estar en el trabajo, tiene que hacer cosas. Entonces, que era otra recomendación que daba también San Juan Bosco a los formadores, ¿no? Que no le diesen un segundo libre a los niños.
El hermano Gerardo contó un hecho muy interesante en el carpool, ¿no? Sí, exactamente, del niño que tenía esas tentaciones y le fue a pedir ayuda a Don Bosco y dijo, tranquilo, que bueno, vamos a rezar y eso. Y ahí le pidió a los formadores... Le dijo así, sea muy obediente a los superiores. Exacto, sea muy obediente a los superiores. Y ahí le pidió a los superiores que lo pusiesen a hacer de todo durante todo el día. Y claro, el niño no tenía un minuto libre, llegaba la noche reventado a dormir. Y Don Bosco un tiempo después le pregunta, ¿y cómo va aquello de lo que hablamos? ¿Cómo van las tentaciones contra la pureza? ¿Tentaciones, Don Bosco? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué tiempo? No tengo ni tiempo para estar tentado. Y es muy sabio el consejo. Sí. Me acuerdo una vez en nuestra casa de allí de Brasil, en San Paulo, la casa principal que se llama el seminario, ¿no? Digamos el Tabor. Una vez Monseñor Juan estaba desde la ventana viendo un poco el patio así y vio a un joven heraldo sentado en el patio así, como que mirando a la iglesia, pero como que normal así. Contemplando. Y Monseñor Juan vio, claro, una cosa es estar contemplando o descansando un poco. Pero Monseñor Juan cogió el teléfono, llamó al superior y le dijo, oiga, ¿ha visto a este aquí? Él está, cuidado que va a estar en ocio. O sea, si no estaba entrando en el ocio, está sin hacer nada. Usted tiene que colocar digamos, a todos los jóvenes siempre en actividades, en programas, en estudios, en lectura, en oración, porque si no, sobre todo en la juventud, si una persona está libre, aunque sea media hora, pero si se siente libre, ahí es cuando el demonio tienta. Entonces hay que estar siempre ocupado, ¿no? Y también con las ocasiones próximas, que entra un poco, pues, el entrar en internet, por ejemplo, ¿no? Hoy en día es lo más común, la persona coger el celular y comenzar a estar en el celular, ir bajando la pantalla, sea en YouTube, sea en TikTok, que es mucho peor, o cualquier otra cosa que va viendo, en cierto momento le van a aparecer algo, ¿no? Claro. Y eso puede ser una ocasión próxima de pecado, ¿no? O si no, saliendo un poco del ámbito individual de la pornografía, pero también en el noviazgo. El noviazgo es muy importante, porque primero, hoy en día, realmente el demonio hizo con que el noviazgo parezca una especie de comienzo ya del matrimonio, o sea, los jóvenes muchas veces piensan que se puede hacer cualquier cosa con la novia o con cualquier otra persona. Y siempre va a ser pecado, ¿no? Si es una cosa impura, siempre va a ser pecado. Pero digo esto con relación a la ocasión próxima. Hay muchos jóvenes, novios, que están solos. Por ejemplo, va a su casa y en cierto momento se quedan solos porque los papás se fueron a hacer algo y se quedan solos en una casa. Dos jóvenes que saben que se van a quedar solos, dos novios, que saben que se van a quedar solos en una casa, pueden estar pecando ya de ocasión próxima, porque es difícil que la persona se controle cuando sabe que nadie lo está viendo. Y por el primer consejo sabemos que en realidad todo el mundo lo está viendo, ¿no? Pero seguramente va a pasar. O en la propia casa, si el chico y la chica, que son novios, o no son novios, pero están casi siendo novios, o están chico y chica, cuando a partir del momento en que, aunque haya gente en la casa, pero cierran la puerta y hasta le pueden colocar el seguro, o si no, solo cierran la puerta y están ellos dos solos para estar más a solas, pueden estar pecando ya, probablemente. ¿Por qué? Porque difícilmente se van a controlar. Entonces, consejo para los novios: nunca estén a solas completamente, aunque sea por un vidrio. No significa que nadie que tengan que escuchar lo que ustedes se dicen. Pueden colocar en una sala, en el jardín si quieren, nadie les va a escuchar, pero siempre tiene que estar alguien viendo, siempre. O van al cine o lo que sea, no sé, a un restaurante, lo que sea, siempre público, porque si no se van a colocar en ocasión próxima. Exacto, van a cenar, le invita a cenar el novio o la novia, terminan de cenar, bueno, vamos a mi casa a rezar el rosario en la noche, no hay nadie. O sea, es muy difícil o sea, puede ser, no estamos aquí diciendo generalizando, nunca se puede generalizar, pero están poniéndose en ocasión próxima al estar solos en la casa, por más que tengan la intención buena de hacer un acto de piedad, pues es muy difícil, porque el demonio sabe por dónde agarrarnos. Y aquí damos un consejo también para los jóvenes, o sea, para los novios, también que ustedes no se dan cuenta de cuánto Dios bendice a dos novio y novia que se están preparando para el matrimonio cuando son puros. Si ellos llegan virginalmente puros al matrimonio, Dios les bendice de una forma extraordinaria. Cuanto más puros sean en el noviazgo, más bendecido será el matrimonio. Algunos matrimonios son un desastre porque la fase del noviazgo fue un desastre y no se confesaban ni siquiera, llegaron inclusive a casarse sin haberse confesado, por tanto cometiendo un nuevo pecado, recibiendo el sacramento del matrimonio en pecado. Dios no bendice el pecado.
Entonces, practicando la pureza es un descanso para Dios, en medio de tanta gente que no lo hace, y además Dios va a bendecir su vida, ¿no? Bueno, Así, pasamos para el quinto punto, y si no nos va a dar tiempo. Está relacionado con el anterior, pero es más, digamos, centrándose en este punto aquí que voy a decir. Dice así, quinto punto, vigilancia. Mantén siempre la guardia alta, pues si la bajas, el demonio te clavará el golpe. La vida espiritual es más o menos como si nosotros estuviésemos en una lucha de arte marcial, en un boxeo, en un taekwondo o algo así. Si nosotros bajamos la guardia, en ese momento el demonio nos da. A partir del momento en que la persona se mentaliza de que puede bajar la guardia, el demonio le va a dar. Recordemos la frase de San Pedro, ¿no? Que dice, el demonio es como un león rugiendo, rodeándonos, queriendo devorarnos. El demonio no descansa. Nosotros descansamos por la noche, pero el demonio no para. El demonio siempre está tentándonos. Y nosotros tenemos que estar siempre, cuidado, esto aquí puede ser una tentación del demonio. Cuidado, esto aquí me puede llevar al pecado. Si yo estoy en internet porque tengo que estar, cuidado con estar sin tener que estar. Si yo tengo que estar por ver algo interesante, yo sé que si yo bajo un poco la pantalla del celular, en cierto momento me puede aparecer algo inconveniente, aunque sea una persona en la playa, aunque sea una persona mal vestida, aunque sea, yo tengo que como que deslizar la pantalla poco a poco y saber, me puede aparecer algo, porque ahí estoy con la guardia alta. Si yo digo, no me va a aparecer nada, comienza a bajar, me va a aparecer. ¿Qué me da garantía de que yo voy a tener fuerzas cuando yo baje un poco la pantalla y me mande eso? Si no, yo estoy en un grupo de WhatsApp, como decíamos antes, la persona está en un grupo de WhatsApp con jóvenes o con hasta personas adultas que son amigos de infancia, de la adolescencia. Eso pasa mucho. Y yo sé que en ese grupo cada semana van a colocar un vídeo de pornografía, por ejemplo. Salga de ese grupo, sin escrúpulos. ¿Qué van a decir? Que digan lo que quieran. Pero usted no se arriesgue a eso. Mantenga siempre la guardia alta. ¿Se acuerda que hay un autor que dice, Monseñor Tiamertot, que tiene unos libros muy interesantes, ¿no? Creo que usted hizo una charla inclusive sobre el joven de carácter. Lo utilicé mucho el libro, el joven de carácter. Pero dice una cosa muy interesante para combatir la impureza. Él dice, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la playa, que hay arena, a veces sopla el viento y entra arena en nuestros ojos, ¿no? ¿Qué hace uno cuando entra arena en los ojos? Inmediatamente lo cierra así porque agride. Dice, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la impureza. Uh-huh. Cuando yo veo algo que no es conveniente o algo impuro, yo inmediatamente tengo que cerrar los ojos, como si fuese un grano de arena que me está haciendo daño. Cierro los ojos. Nadie se queda con una tormenta de arena, con un viento de arena. Sí, abre los ojos, continúa recibiendo. Le va a destrozar. Claro. Pues así también, si uno ve algo, puede ser un cartel en la calle, puede ser una persona mal vestida en la calle, puede ser, o hasta en la propia iglesia puede pasar, que la persona está mal vestida. No mire. Y si en algún momento se le fue la mirada porque fue sin querer, no sabía que estaba ahí, no mire más. Y vea que es un grano de arena que entra en los ojos, cierre y mire para otro lado. Pero tiene que estar con la guardia alta, porque si no, el demonio también ahí entra, llevar. no sé si usted lo va a decir después, entra el tema de controlar la curiosidad, ¿no? Uh-huh. Y hacer como pequeños ejercicios de no mirar, aunque sea cosas legítimas o cosas neutras. Uh-huh. Porque me acuerdo de un consejo que damos este rato también, mire, a uno que le encantaba la aviación. Por ejemplo, no tiene nada de malo usted ver cuando pasa un avión, qué modelo es, pero usted ejercite su curiosidad. Cuando usted escucha que viene un avión, usted hace el esfuerzo y no lo mira. Uh-huh. Y usted, que no tiene nada de malo ver, si no, este es de American Airlines, que es un modelo tal. No, pero usted así fortalece y usted va controlando, va fortaleciendo su voluntad para no mirar cuando usted no tiene que mirar. Exacto. Que es lo mismo que usted comentaba también de que pasa en las casas de los heraldos, uh-huh, cuando se come en silencio. Se pone la norma de que uno no puede mirar hasta más allá del filo de su mesa, ¿no? Uh-huh. Son mesas monacales, ¿no? No hay uno frente al otro, sino uh-huh, que se come de este lado, del lado exterior, uh-huh, ¿no? Es difícil explicar lo que está en la radio, pero del otro lado de la mesa no hay nadie, está vacío. Y hay otra mesa al otro, uh-huh, extremo del comedor, que también del extremo están los hermanos, y en el centro como que queda libre y están las mesas sin nadie sentado. Entonces uno solamente puede mirar hasta
hasta el filo, hasta el final de su mesa. Ujú. No puede ver más allá, no puede ver si el que está sirviendo la mesa trae qué tipo de comida, no puede, nada. Que a otro se le cayó el tenedor y usted va a mirar así, nada, no puede mirar. Ujú. Porque eso fortalece justamente ese autocontrol de las miradas. Sí. Si no, después usted va por la calle y cuando viene una ocasión próxima, un cartel, una persona mal vestida, usted va a estar ahí mirando como un tonto. Sí. Y se está exponiendo y le va a entrar a ese montón de arena que, como usted explicaba, padre. Y aquí entra una cosa que digamos, hay gente que a veces pidiendo consejo y todo eso, pero hay gente que dice, no, padre, yo puedo ver un poco que no sea pecado, pero como que llegar al límite así porque Sí. por lo menos me tranquilizo. O sea, yo tengo ganas de hacer una barbaridad, pero para no hacerla porque es pecado, por lo menos así un poco. Ya sé que es un pecadito, pero... Entonces, por ejemplo, voy a hablar claro, digamos, pero yo no quiero ver pornografía porque es que sé que es un pecado horroroso. Pero por lo menos entonces para satisfacer un poco mi ansiedad, voy a ver en Instagram, voy a ver un montón de mujeres que están relativamente mal vestidas, así, pero por lo menos me quedo tranquilo viendo eso. Y no, pornografía no llego a eso. Usted no se da cuenta, pero se está alimentando su carne y está impulsando su carne más todavía para el pecado. Decía nuestro fundador, nosotros llevamos una fiera aquí dentro, que es esa ley de la carne, por así decirlo, que nos lleva para el pecado. Pero en cuanto nosotros estamos en gracia, esa fiera está enjaulada y está durmiendo. Nosotros no la podemos despertar. Pero hay gente que dice, como yo estoy dentro de la jaula y la fiera está durmiendo, mejor dar un pedazo de carne porque por lo menos cuando se despierte va a comer ese pedazo de carne y no me come a mí. Entonces yo le doy un pedazo de carne y otro y otro. Llega un momento que la fiera llega al pedazo de carne aquí cerca, huele y come la carne y después me devora a mí. La fiera no se va a contentar con un pedacito de carne. Entonces, si yo comienzo a alimentar mi carne con miraditas, con tonterías, con curiosidades, cosas que tal vez no sea un pecado mortal declarado, pero ya son sentimentalismos, ya son cosas que están debilitando mi alma. Yo estoy dando carne a la fiera, la estoy despertando para que me devore después, ¿no? ¿Se acuerda de ese ejemplo que daba el doctor Piño, ¿no? De la esfera. Esfera cristal, ¿no? Sí, él decía que la práctica de la castidad, de la pureza, tendría que ser como una especie de... Él ponía la escena, una esfera perfecta, de piedra, y una superficie completamente lisa. Él daba el ejemplo, por ejemplo, o sea, un vidrio, ¿no? Que es completamente liso y una esfera. Y la persona está encima, la persona está parada sobre esa esfera. Usted tiene que estar inmóvil. En perfecto equilibrio. Perfecto equilibrio. Usted el mínimo movimiento que hace... Se hace con el dedo así ya. El mínimo movimiento con el dedo meñique de la mano izquierda, usted ya va a perder el equilibrio y va a empezar a moverse y va a empezar a moverse hasta que se va a caer. Exactamente. Y con la pureza, con la castidad, tiene que ser así. Tiene que ser un equilibrio perfecto. Usted no ceder en nada, porque esa fiera se lo termina comiendo, usted se termina desparramando sobre la esfera, sobre el vidrio y sobre todo. Y hay decadencias que comienzan con poco, pero después de años y años, a veces 2, 3, 4 años, llegan Así es. a caer. Bueno, estábamos en el quinto, ¿no? Sí. Vamos al sexto. En la lucha contra la impureza, el valiente es el que huye. Así es. ¿Por qué? Porque todos los otros pecados se combaten de frente. Es como si fuese un enemigo que yo tengo que... Es un pecado, yo tengo que luchar contra él. Si yo tengo pereza de levantarme en el horario, tengo que despertarme, no sé, a las 5 de la mañana, y sé que tengo que despertarme porque si no yo llego tarde al trabajo, me despierto, salto de la cama. Nuestro fundador decía eso, ¿no? Cuando escucha el despertador, en nuestro caso suele ser la campana, que toca en conjunto, ¿no? La persona ya se levanta automáticamente, no se queda más tiempo en la cama, así, 5 minutos más. Y ahí rezamos el exorcismo breve, inclusive en conjunto, para el combate contra el mal. Uno tiene que enfrentar el vicio del orgullo. Uno se considera pues, una persona que canta súper bien, que habla súper bien, que lo que sea. Tiene que combatirlo y decir, no, yo no soy así, o si lo soy es porque Dios me lo dio, yo no tengo nada, yo soy miserable. Es combatir de frente. Pero hay 2 pecados que se combaten huyendo. Primero, el pecado contra la fe. Porque si yo combato de frente intentando argumentar toda la fe, me caigo. Porque la fe pide un salto en el vacío. Y un creer en la palabra de Jesús y ya está. Jesús lo dijo, chao, listo. Entenderé después y algunas cosas las consigo entender, pero muchas cosas tengo que casi no quedarme... No hay evidencia científica Exacto. para entender muchas cosas. Claro. Y el pecado principal que se tiene que huir es el pecado de la impureza. ¿Por qué? Porque la impureza es un enemigo hecho de barro.
de asco, de basura. Si yo lo voy a estrangular, voy a luchar contra él cuerpo a cuerpo, como hago con los otros, yo ya me mancho. Un poco lo que decíamos anteriormente. Entonces, cuando se me aparece ese vicio contra la impureza, perdón, ese vicio contra la pureza, por tanto el pecado de impureza, yo huyo. Y ese es el valiente. Generalmente el valiente es el que enfrenta. Aquí no. El valiente es el que huye. Por tanto, ¿cómo huir? Haga cualquier cosa que no sea pecado. Escucha una música bonita, no una música impura, evidentemente. Vaya a hacer ejercicio. Haga ejercicio, lea, rece, hable con alguien, llámele a alguien si está muy tentado, pero no sobre eso, sino sobre otra cosa, distráigase, o lo que sea, pero distráigase, justamente también para no entrar en el ocio, ¿no? Ese huir, yo fui tentado, en el momento ya huyo, me va a liberar de la impureza, ¿no? Y tener muchas cosas pendientes para hacer. Exacto. Justamente por eso. Bueno, ahora vamos para el punto 7, ¿no? Sí, señor. Vale, déjeme si... Aquí, 7. Es importante. Este aquí yo creo que es el más importante. Reza siempre por tu pureza y sobre todo en el momento de la tentación. Toda la batalla contra los pecados es una batalla terrible, pero especialmente el pecado contra la pureza. Si nosotros no rezamos, más tarde o más temprano vamos a caer. Eso es seguro. Dice la teología, esto aquí es doctrina católica, que nadie consigue practicar alguna virtud establemente sin el auxilio de la gracia. O sea, yo puedo practicar un poco la pureza sin rezar, pero si no rezo, en cierto momento voy a caer. Entonces, nosotros tenemos que tener una vida de oración súper intensa. Y distinguimos dos momentos, el rezar siempre y el rezar en el momento de la tentación. Rezar siempre significa yo tener una vida de oración completa, especialmente el rosario. La Virgen nos pidió en Fátima que rezásemos el rosario para que tengamos paz. Una de las cosas que más roba la paz, si vamos a analizar en una estadística del mundo, quiénes son los más pacíficos, los que están más en paz y los que están menos en paz. Los que están más en paz son las personas que practican la pureza. Los que están menos en paz son los impuros. Y en el fondo también, ¿por qué? Porque un impuro muchas veces pues no reza el rosario y no le viene esa paz. Si nosotros rezamos el rosario, nos va a venir la paz y nos van a venir fuerzas para no pecar. No significa que yo rezo el rosario, ya estoy libre y nunca voy a pecar. No, continuar rezando, especialmente en el momento de la tentación. Y hubo santos que fueron tentados brutalmente contra la castidad. Y uno, aquí también Monseñor Juan decía muchas veces, ¿no? Uno decía, a veces cuando alguien le pedía ayuda, decía, Monseñor Juan, yo debo estar fatal, porque yo estoy súper tentado con cosas asquerosas, cosas horribles, pero eso seguramente es por culpa mía, por mis pecados. Monseñor Juan decía, espere, no siempre es así. Muchas veces el ser tentado es una buena señal, porque usted está en el buen camino y el demonio le quiere sacar del buen camino. Pero lo que tiene que hacer usted es quedarse tranquilo, lo que hemos dicho antes, huir y sobre todo en el momento rezar. Santa Caterina de Siena, por ejemplo, una santaza, tenía estigmas ocultos, tenía el don de la profecía, aconsejó a papas, era una cosa increíble. Ella durante una noche, cuando era joven, adolescente, más o menos, no sé cuántos años tenía, tal vez 18 años, ella pasó una noche entera viendo formas impuras, demonios que se la presentaban, cosas horribles. Y ella siempre, Jesús, 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 invocaba el nombre de Jesús, por favor, no me dejes caer, no me dejes caer. Rezó toda la noche, no durmió en esa noche. Y cuando amaneció, comenzó un nuevo día, ahí Santa Catarina termina así, las tentaciones se fueron y aparece nuestro Señor, porque lo veía con frecuencia. Y Santa Catarina le dice, Jesús, ¿pero dónde estabas? Te recé durante 8 horas, toda la noche, y tú no estabas, solo ahora que las tentaciones se fueron, tú vienes. Y Jesús le dijo, Catalina, en ese tiempo de la tentación yo estaba dentro de ti, resistiendo. Si no hubieses rezado, habrías caído. Pero como rezaste, yo estaba dentro de ti y te daba fuerzas para no caer. Y eso es lo que nosotros, a veces pueden venir personas que digan, ay, estoy súper tentado. Si usted reza, tranquilo, va a pasar. Jesús, si usted reza a nuestro Señor, sobre todo el nombre de María, San Alfonso dice, una persona que pronuncia el nombre de María causa terror en el infierno. Y ese nombre de María va a hacer con que en cierto momento pase. Uno tiene que imaginarse que Nuestra Señora está con su manto cubriéndolo. Y dice, Señora, bríndame de esas cosas feas, de esas cosas impuras. No me dejes que caiga. Nuestra Señora nos va a ayudar. Claro. Nos tiene que ayudar. San Alfonso también recomendaba a la gente que estaba metida en el vicio de la impureza, le decía, bueno, si usted necesita conseguir algo, usted tiene que pedírselo a Dios. Entonces, si usted está metido ahí, usted pídale a Dios
que le saque de ese vicio y que le conceda la gracia de ser puro, de ser casto. Y él daba el ejemplo, el mejor momento para hacer esa petición es el momento de la elevación durante la Santa Misa. Interesante. Entonces, él decía, cuando el sacerdote esté levantando la hostia y usted vea la hostia en alto, usted en ese momento pídale a nuestro Señor que Él le conceda la gracia de ser puro, la gracia de ser casto. Muy bonito, ¿no? Muy interesante. Aprovechar ese momento de la misa y pedir esa gracia que todos necesitamos. Y también, como usted bien decía, la devoción a la Santísima Virgen. Quien es devoto de la Virgen va a tener las fuerzas para enfrentar, o para huir, mejor dicho, a tiempo de esas tentaciones. Entonces, pedir esa gracia también, ¿no? Recordemos que San Alfonso dice, ¿no? Quien reza se salva, quien no reza se condena. Por tanto, si el pecado de impureza me lleva al infierno, se va a combatir especialmente rezando, porque con eso no voy a ir al infierno, ¿no? Quien reza se salva. Bueno, octava. Dele, Padre. Mortifica tu cuerpo con ayunos y penitencias. Esto aquí es muy importante, ¿no? Porque San Pablo dice que nosotros tenemos dos leyes dentro de nosotros. La ley del cuerpo y la ley del espíritu. Y si nosotros no tomamos cuidado, esa ley de la carne, que es la ley del cuerpo, nos va dominando. Y la impureza es un pecado carnal. Entonces yo tengo que combatir en ese ámbito. Y tengo que aprender a dominarme en lo poco para ser fiel en lo mucho. O sea, cuando llegue la fuerte tentación, yo ya estar con mi cuerpo dominado. Entonces, privarme de ciertas cosas. Los ayunos de la iglesia son muy simples. Es miércoles de ceniza y Viernes Santo. Pero yo puedo hacer ayunos también con frecuencia. Nuestro Señor dice, hay demonios que solo salen con mucha oración y mucho ayuno. Era un demonio justamente de impureza. Que ellos no consiguieron sacar, los apóstoles. Porque les faltaba a ellos hacer ayuno, imagínense. Y es uno, o sea, uno tiene que renunciar a ciertas cosas, sea de comida, porque es carnal, ¿no? Es el apetito del estómago, el apetito también sensual, que nos inclina a esas cosas materiales, ¿no? Esas cosas de la comida o de la carne, de la impureza. Entonces, uno aprender a decir, una comida que me gusta muchísimo, o no la como solo un poco, por ejemplo, ya es una mortificación. O una penitencia también, no es que vamos a usar ciricio, flagelarnos, no es eso. Pero puede hacer un montón de penitencias que hemos hablado en otros programas también, sería un poco largo de contar aquí, pero tener una actitud penitencial o de ayunos o de privarse, por ejemplo, de las redes sociales también. Ese no querer hacer lo que yo quiero hacer y privarme, eso me mortifica mucho. Y sobre todo no darle todos los gustos que el cuerpo nos pide. Exacto. Entonces, si un día usted está con, como usted dice, padre, apetito, un deseo de comer un pedazo de carne gigante, y usted tiene la posibilidad de hacerlo, tiene carne o tiene el dinero para ir a un restaurante, no, usted mortifíquese y coma algo más sencillo. Sí. Usted está dominando esa bestia interior. Claro. Y usted está rigiéndola más por la razón, por su voluntad, que por la simple sensibilidad de sentir yo la alegría de comer algo rico, como un pedazo de carne. Bueno, no. Por algo superior usted dice no, porque así me estoy fortaleciendo, me estoy preparando para la lucha después contra cosas peores, tentaciones, etc. Sí. Y hay que mortificar también nuestro amor propio, nuestro orgullo. Y ahí entra, no está colocado como consejo, pero no existe impureza sin orgullo. Exacto. La virtud de la pureza es la virtud de la humildad es la que nos va a dar justamente la virtud de la pureza, porque la humildad es la raíz de todas las virtudes y el orgullo es la raíz de todos los pecados. Entonces, mortifica tu ego, mortifica tu amor propio, que digan lo que quieran de ti, no te importe. O sea, hay una letanía de la humildad compuesta por el secretario San Pío X que es lindísima, que en el fondo dice, o sea, no importa lo que digan de mí, lo que importa es lo que Dios dice de mí. Mortifíquese y asuma esa humildad. Sí. Eso le va a ayudar mucho a ser puro, ¿no? Crucifique su ego. Exactamente. Así, ¿no? Sí. No importa lo que piensen los demás. Bueno, noveno. Ya estamos padre, porque estamos... Noveno dice así. Es un poco diferente la formulación, pero creo que todo el mundo lo va a entender. Noveno. Pide a Dios que te dé un asco por la impureza y al mismo tiempo un encanto por la pureza. Nosotros vemos, por ejemplo, Lutero. Lutero era un hombre, como hemos dicho en otros programas, era un hombre asqueroso, un hombre que no se controlaba. Nosotros vemos gente a veces pues en la sociedad alrededor que aparecen por ahí que están metidos en la impureza. Esa gente da asco. El Padre Pío, por ejemplo, y Santa Catarina de Siena, me acuerdo un hecho, sería largo de contar aquí, no va a dar tiempo, pero ella estuvo en contacto con una persona que parecía muy buena y ella tuvo que salir de la sala
porque le daba asco. Ella olía el pecado. Y si nosotros pudiésemos oler el pecado cuando lo cometemos, el pecado de impureza, nos daría asco de nosotros mismos. Y nosotros tenemos que tener asco de esas personas que están, o de ese pecado de impureza. ¿Se acuerda nuestro fundador, Monseñor Juan, una vez que él nos dio un ejemplo de pureza impresionante? El Señor Plinio decía de sí mismo que él podía decir delante de Dios, y Monseñor también, nunca cometió un pecado grave, nunca cometió un pecado de impureza. Y Monseñor Juan, cuando era joven, estaba en la universidad, un día unos alumnos ahí de la universidad, unos compañeros, le llevaron algo. Y le dijeron: Juan, no era Monseñor, no era padre ni nada, Juan, mira esto aquí, mira esta foto aquí. Y Monseñor ya sabía que esos hombres eran asquerosos, que eran impuros. Monseñor Juan sabía que lo que tenían en las manos era una foto, o varias fotos impuras. Monseñor Juan, sin mirarlo así, sin mirar para abajo, dijo así: no voy a mirar. Pero ¿por qué no? Es muy interesante esto aquí. ¿Pero por qué no? Monseñor Juan, yo no voy a mirar porque yo no soy un cerdo como ustedes. No soy un cerdo como vosotros. Es fuerte, pero es que es la actitud de los santos. El pecado de impureza nos deja cerdos, nos deja asquerosos. Y así como usted, si bien que hoy en día es tanta locura que hasta se ve, usted no tiene un cerdo de mascota y lo abraza toda la noche porque se encanta con el olor que sale, pues tampoco usted abraza esa impureza, porque el olor de la impureza es mucho peor que cualquier cerdo, cualquier pocilga. Si lo pudiésemos oler, era así. Entonces, que Dios te dé asco. Cuando tú veas una cosa que aparece en internet que es impura, tú sientes una repugnancia, casi ganas de vomitar. Sí, claro. Después, para que usted vea la inversión de valores, padre, esto el doctor Plinio lo comentaba en una reunión también, que cómo es una contradicción al sentido común esto de la impureza, porque justamente hay partes del cuerpo que, como son sucias, como tienen mal olor, como son para cosas que son sucias, claro, hay que tenerlas cubiertas el tiempo entero. Y hoy en día el mundo justamente quiere mostrar esas cosas que son sucias, que son para ser cubiertas, que son para tener el pudor de no mostrárselos a los demás, y la gente vive loca por querer ver esas cosas que no se deben ver, claro, porque son para otra finalidad. Y él me pareció muy interesante, muy lógico eso, cómo han cambiado el sentido del cubrir esas cosas y han creado esa apetencia desordenada de la gente de ver esas cosas, claro, que son cosas como explicábamos, sucias. Y hay que taparlas por eso. Sí. Porque huelen mal, porque son para nada que ver, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, pues, como el consejo dice, pues tener encanto por la pureza, ¿no? No, por eso. Me refería a eso al asco que hay que tener. O sea, es asqueroso eso. Claro, es asqueroso. Claro, y por otro lado el encanto, como usted bien dice, sí, a las dos cosas. Uno, asco por las cosas feas e impuras, y al mismo tiempo una especie de encanto por la pureza, por los santos. Entonces cogemos una foto de Santa Teresita del Niño Jesús cuando era pequeña o también poco antes de morir. Es un ángel de pureza. Sí. Y nosotros vemos personas que practican la pureza. Nuestro fundador mismo, Monseñor Juan, cuando era pequeño, doctor Plinio, doña Lucila a los 92 años de edad. Es un ángel de pureza. Y vemos una especie de luz que sale de ellos, ¿no? Y Monseñor Juan decía a las hermanas, ¿no?, de la Orden Segunda, les decía: toda mujer quiere ser bella, ¿no? Pero no por vanidad, porque también una buena apariencia. Pero decía: si quieren ser bellas, sean puras. Porque la pureza es lo que da realmente esa belleza interior que muchas veces se manifiesta en el exterior, claro, que hace brillar. La pureza es la virtud angélica. Porque los ángeles, como son puros espíritus, ellos no se manchan con esa carne. Y ellos son... Cuando la persona practica la pureza, es como si se volviese un ángel. Sí. Y es tan bonito, ¿no? Que uno amando, por ejemplo, una foto de Santa Teresita, uno la ve todos los días, algo de la pureza de Santa Teresita va a entrar en mí. Y yo me encanto con eso. No, y también mírelo por este lado también. O sea, nuestro Señor... Él los amaba a todos, él amaba a todos sus apóstoles, pero él tenía una predilección especial por San Juan, porque era el apóstol virgen, que era puro. Y él dejó a Nuestra Señora al cuidado de San Juan por eso, porque él era casto, él era puro. No es que desconfiara de los otros, pero él era la persona más adecuada para acompañar a Nuestra Señora. Y después San Juan, cuando él tiene las visiones, las revelaciones del Apocalipsis, él ve esos hombres vestidos con túnicas blancas que han pasado la tribulación y que cantan himnos al Cordero, y él pregunta quiénes son. Son los que han practicado la pureza. Sí.
Impresionante. Son los que han practicado la pureza y que tienen ese papel especial a la hora de la glorificación de Dios en el final del mundo, en el final de los tiempos, no sé. Es muy Vestidos interesante. de blanco porque la pureza es blanca, ¿no? Exactamente. O sea, y la impureza mancha. Es como una tónica que uno la llena de comida. Así, Claro, vestido de blanco como que representando esa alma pura que tienen también. Claro, que en el cielo, evidentemente, pues habrá gente que habrá cometido sus pecados y se arrepintió, claro, sí. Y entró. Pero haber practicado la pureza de esa forma así angelical, sí. Hombre, es algo... Y vea qué interesante, porque San Juan es el único que estuvo a los pies de la cruz. Sí. Es la pureza que da fuerzas para superar las pruebas difíciles de nuestra vida. Así es. Los impuros muchas veces, no es que los apóstoles fuesen impuros, pero por lo menos San Juan era virginal, ¿no? Exacto, estamos hablando ya más de la virginidad, que es un paso más allá, ¿no? Exactamente, pero es como que lo que es seguro que decía nuestro fundador, el doctor Pino, decía, yo confío más en una batalla, digamos, una guerra supuesta, ¿no? Yo confío más en un hombre que nunca disparó un arma, pero es puro, a un campeón de tiro, pero que es impuro. Porque el campeón de tiro, que dice que es súper bueno en la guerra, va a huir delante del enemigo. Sí. Y el puro, aunque no sabe lo que hacer, pero va a defender. O sea, en realidad los más valientes son siempre los puros. Los más cobardes son los impuros. Porque para vencer la lucha de la pureza hay que ser fuerte. Claro. Hay que ser valiente. Y los impuros son los que menos fuerzas tienen. Porque no se consiguen ni enfrentarse a sí mismos. Exactamente. Bueno, vamos al 10º consejo, sí, ¿no? Para terminar. Y ya terminamos. Es también muy importante. 10º consejo. Si caes, levántate. Confiésate cuanto antes y ten ánimo. Dios te librará un día de ese pecado. La persona, ¿cuántas veces pues se confiesa? Vuelve a pecar. Se confiesa, vuelve a pecar. Se confiesa, vuelve a pecar. Y uno dice, no, algunos dicen, no, ya estoy harto, ya, ¿para qué? Tantas veces eso, no. Claro que tienes que salir del pecado, pero un día Dios te libera. No desanimes, aunque te caigas 40 veces, o 100 veces, o 200 veces. ¿Se acuerda que el doctor Pino también decía que él vio él leyó un texto, creo que era de Louis Veuillot, ¿no? Un escritor francés, que decía que, creo que era en Roma, él había visto en un edificio las marcas de un diario, por así decirlo, y estaba escrito, hoy día tal, pequé contra la pureza. Hoy día tal, pequé contra la pureza, pero no quiero hacerlo más. Y era un año entero, o más tiempo, no me acuerdo, que iban las marcas de los pecados, pero en ciertos momentos se iban distanciando las marcas. Antes eran todos los días, después una vez por semana, después una vez cada mes, después una vez, hasta que llegó un momento que dice, hace un año que no cometo ninguna falta. Como que siento que Dios ya me va a liberar. Y después ya no hubo ningún pecado. Entonces uno no puede desanimar de esa lucha. Y si es necesario confesarse todos los días, y hay confesión libre, digamos, confesión cerca, confiésese todos los días si es necesario. Y además es que la confesión no solo nos da la gracia del perdón, la confesión también nos da fuerzas. Hay una gracia llamada roborativa en la confesión. Robur en latín es fuerza. Entonces, cuanto más me confieso, más fuerza tengo. Cuanto más rezo también, más fuerza tengo. Cuanto más comulgo, voy a misa, más fuerza tengo. Entonces, siempre confianza, siempre ánimo. Importante eso que usted dice, pero también importante comentar de una buena confesión es la que va acompañada con un propósito firme, serio, de no volver a caer. No es que la persona... No, el padre dijo que hay que confesarse cuantas veces haga falta, entonces pues yo caigo hoy y me confieso y mañana vuelvo a caer y me confieso sin el deseo verdadero de cambiar, claro, de abandonar ese pecado. Ahí está el abuso de la confesión, exacto, ¿no? Que es pecado. La persona debe decir cuando la persona peca pensando, después me confieso. Sí. Una persona dice, bueno, hoy es sábado, mañana voy a ir a misa, está el padre que es medio sordo, ahí aprovecho y me confieso. No, claro, o sea, cuidado, porque ahí está abusando de la confesión. Exactamente. Claro, es diferente a una persona que caes no pensando en lo de la confesión, porque no tiene fuerzas. Pero si una persona piensa, me voy a confesar después, tiene que decirle la confesión. Sí. Está abusando del sacramento de la confesión, ¿no? De la misericordia de Dios. Sí. Y eso que decía de lo de levántate cuanto antes o confiésate cuanto antes, es porque el pecado crea raíces en nuestra alma. Entonces, un árbol, por ejemplo, cuando es pequeñito y comienza a florecer, o sea, comienza a salir de la tierra, yo lo arranco, no tiene raíces casi. Si un pecado cae en mí, o sea, si yo cometo un pecado, las raíces están pequeñas. Si me confieso cuanto antes, con los propósitos que usted dijo, ¿no? De nunca hacerlo más, pues le quité la raíz. Pero si yo lo dejo un día, una semana, un mes, no me confieso, ¿por qué? La fila está muy grande ahí. Comienza a crear raíces en mi corazón. Después sacarlo cuesta mucho más. Y la confesión se saca súper fácil, pero la tendencia a pecar es lo que es difícil vencerlo, ¿no?
Entonces es bueno confesarse cuanto antes y levantarse siempre. Bueno, Padre, yo creo que con esto, más que atendidos, nos pasamos un montón de tiempo, pero yo creo que valió la pena. La gente sabrá entender y creo que sabrá aprovecharse muy bien de todos estos consejos dados por usted el día de hoy para vencer esta tendencia, este pecado horrible que es el pecado de la impureza. Y como decíamos, pues que seamos de aquellos que con nuestras túnicas blancas estemos cantando himnos al Cordero ahí al final del mundo, ¿no? Que aquellos que vio San Juan, ¿no? Ahí desde la isla, mientras escribía, la isla de Patmos, mientras escribía ahí el Apocalipsis. Padre, muchísimas gracias, por favor, una bendición. Claro que sí. Bueno, pues no se olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir, que es muy importante también para nuestro canal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidiendo a Dios, por intermedio de la Virgen María, Virgen de la pureza perfecta, que Dios derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, para que venzan siempre esa virtud, ese combate contra la pureza y sean todos santamente puros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.